Bendición por la Torá. Barú atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amin benatan lanu torato. Barú atah Adonai noten a Torá. Bendito eres tú, Adonai, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos ha dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, que nos da la Torá. Amén. Gracias, hermano. Bueno, vamos en esta mañana a dar comienzo a la parte de la enseñanza. Como bien saben los hermanos, que estamos estudiando el Salmo número 119. Es un salmo bastante largo de 176 versos que tiene, y que sabemos que también hay un complemento en estos 176 libros, y es que tenemos las 22 letras del alefato hebreo. Entonces, a cada uno de los siervos que nos ha tocado exponer la enseñanza de este salmo, nos ha correspondido siempre una letra. Cada letra del alfabeto tiene una enseñanza maravillosa, o una no, hay muchas enseñanzas que podemos tomar de esta letra, que es para edificación. Siempre el Eterno nos da la enseñanza, porque siempre miramos que este salmo nos habla todo de lo que es la Torá del Eterno, la Torá del Eterno. Y entendemos que la Torá es la instrucción que el Eterno nos da a todo su pueblo. Y bien dice el apóstol Shaul o el apóstol Pablo, cuando dice que toda la escritura, o sea, toda la Torá, es inspirada por Elohim. Es útil para enseñarnos, es útil para corregirnos, es útil para instruirnos, es útil para instruirnos en justicia, a fin de que nosotros seamos preparados para toda buena obra. O sea, ella nos enseña a tener una hermosa preparación. Por eso es que el principio de esta parte que me corresponde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque esa es la palabra del Eterno. Y entonces vamos a mirar que hoy me corresponde la letra número 14, que es Nun. Escuchamos la palabra Nun. Vamos a mirar Nun. ¿Quién es Nun? Si miramos nosotros en la Biblia, Nun fue el padre de Yehoshua. Yehoshua, o sea, Josué, en el tiempo de el gran líder Moche, un gran profeta, fue uno de los líderes más valientes que estuvo al lado de Moche todo el tiempo. Él se destacó por su valentía, por su sencillez, y también porque él estaba allí ayudando a este líder en sus momentos difíciles, en sus momentos de bendición y en todo momento. Por eso es que el Eterno vio en él un líder maravilloso, para que al terminar el liderato Moche, él cogiera el liderato. Entonces, miramos que la palabra Yehoshua significa Salvador. Él fue el que llevó al pueblo y lo entró a la tierra prometida, que es un símbolo de nuestro Mesías Yeshua, que también es Salvador. Y Él es el que nos lleva también a nosotros hacia el lugar donde vamos, a la tierra prometida, que el pueblo perdió a causa de su desobediencia. Porque Él dice que
A causa de eso, Él los sacó de su tierra, pero Él vuelve a traerlos a su tierra. Entonces, es la palabra Nun aquí. También Nun quiere decir, el valor numérico de Nun es 50, que simboliza el jubileo, 50. O sea, la fiesta de Shavuot, la entrega de la Torá en el Sinaí. Entonces, después de Pesa, el pueblo caminó 50 días y llegaron allí y le fue entregada la Torá, escrita en 2 tablas de piedra. Y así fue que cuando el Eterno dice que ya esta palabra no va a quedar más en 2 tablas, sino escrita en el corazón, el cumplimiento lo tuvo en el libro de los Hechos, el capítulo 2, cuando estaban todos los que fueron llamados allí reunidos en aquel lugar del aposento alto, cuando vino el Ruach HaKodesh sobre los que estaban allí y fueron llenos de su poder, de su espíritu, allí se escribió la Torá en sus mentes y en sus corazones. Entonces, por eso es que la Torá del Eterno está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones para que así nosotros la cumplamos. También la palabra Nun quiere decir humillación y exaltación. Humillación y exaltación. Esta palabra humillación y exaltación también tiene que ver mucho con nuestro Mesías, porque en todas estas letras encontramos al Mesías, porque la Torá es el Mesías. Siempre decimos que Yeshua es la Torá viviente que vino al mundo. Entonces encontramos en todas las letras, si nosotros estudiamos, encontramos al Mesías. Como digo, hay muchas enseñanzas cuando nosotros comenzamos a mirar. Y esto nos enseña porque siempre decimos, hay un texto y en ese texto, cuando no lo entendemos, hay otro contexto para estudiarlo, para poder entender la Torá. Esto lo aprendemos cuando estudiamos exégesis, que comenzamos a tener este conocimiento maravilloso. Yo a veces pienso que soy un alumno que estoy aprendiendo y yo veo que muchos hermanos, líderes en la congregación aquí en Bogotá, están aprendiendo bastante. Esta comunidad es una carpa que el líder o los líderes tienen esa virtud o esa responsabilidad de enseñar y preparar a los líderes en el conocimiento de la Torá, de su palabra. Entonces ahí es donde miramos nosotros la enseñanza de la Torá tan maravillosa. Como decía, Num, que quiere decir también humillación y exaltación, y que viene en un complemento con nuestro Mesías. Y miremos lo que Shaul habla acerca de esto. En el libro de Filipenses, el capítulo 2, del libro de Filipenses, vamos a leer del verso 5 en adelante y vea lo que dice el apóstol acerca de lo que es la humillación. Cuando hablamos de humillación pensamos que es que Dios nos va a humillar, no. Él no es un Dios humillativo, tampoco humilla a su pueblo. Él quiere es que nosotros nos humillemos delante de Él, o sea, nos consagremos a Él, ¿sí? Para la exaltación. Y mire lo que sucedió. Pablo hace un recuento de nuestro Adón Yeshua HaMashiach en el capítulo 2 y verso 5.
Haya pues en vosotros, oiga, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua Hamachía. ¿Qué sentir hubo en él? Dice, el cual siendo en forma de Dios o de Elohim, no se estimó el ser igual a Adonai como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló. Nunca pensemos que a Yeshua lo humillaron, que él fue humillado, no. Él mismo se humilló como siervo, siendo semejante a los hombres, él mismo se humilló, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Como él se humilló como hombre, como siervo, entonces dice, por el cual Adonai también lo exaltó. Después de la humillación viene la exaltación. Dice, hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua nuestro Mesías es el Señor, para gloria de Adonai Padre. Señor quiere decir Adonai. Entonces decimos, y toda lengua confiese que Yeshua es Adonai, para gloria de Adón Padre. Porque cuando leemos este texto, a veces pensamos, o esas personas piensan, de que se habla que él fue ensalzado por el Padre. Bueno, allí las personas que no tienen el conocimiento realmente despejado están viendo dos o tres. Pero vamos a ver que la Escritura dice que toda rodilla se doblará. ¿Ante quién? Ante Yeshua. Pero miramos también adelante que Isaías en el capítulo 45, quiero hacer énfasis sobre esto, pero este no es el tema, como para poder dar una interpretación. Isaías 45, verso 22 y 23. Bueno, voy a leer el 22. Mirad a mí, oiga lo que dice, ¿y quién te está diciendo aquí? Adonai, por medio del profeta Isaías. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Adonai y no hay más. Porque mí mismo, dice aquí, o sea, él mismo, por él mismo, hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá ciertamente, Adonai está la justicia, en Adonai está la justicia y la fuerza a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. ¿Sí ven? Él mismo, ante él se doblará toda rodilla. ¿Qué quiere decir lo que dice Pablo? Que él se despojó de sí mismo y se hizo siervo. Él se despojó y se hizo siervo. Y como siervo
fue hecho semejante a los hombres, por eso allí vieron a un hombre, con todas las consecuencias. Él tuvo hambre, se cansó, durmió, comió. Allí entró el pueblo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Allí estaba él. Y él dice que ante él se doblará toda rodilla. Y Pablo está explicando lo que dice Isaías en el capítulo 45, que ante él se doblará toda rodilla. Y en Romanos, capítulo 14, vamos a ver Romanos capítulo 14, el verso 11. 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice Adonai, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Adonai. ¿Sí ve? Y aquí nos complementa a Isaías 45:23. Pablo está hablando aquí del profeta, lo que escribió o lo que habló el profeta Isaías. Por eso es que miramos que para un texto hay otro texto que complementa y nos da la explicación cuando no podemos tal vez entender las cosas y entendemos que el que se manifestó en carne y vino fue Adonai y vino semejante a cada uno de nosotros y estuvo entre nosotros y se humilló y fue obediente. Y por ser obediente fue exaltado a sí mismo hasta lo sumo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros nos humillamos ante la presencia del Eterno, Él nos va a levantar, nos va a levantar. O sea, la exaltación está en la humillación, en lo que uno refleja. ¿Qué es la humillación? La humillación es el reconocer que somos seres humanos, que hay uno por encima de nosotros. Por eso es que nuestros hermanos yauditas se ponen la kipá para decirle a la gente que encima de él, por muy sabio que sea, porque sepa mucha Torá, hay uno encima de él, que es el que tiene autoridad de todo. Reconocer que Él es el todo por encima, estar en su presencia y reconocer que somos humanos y como humanos somos pecadores y hemos faltado ante Él. Y eso es lo que dice en el libro de Crónicas. Miramos acá un pasaje que cuando estaba tomando textos para la enseñanza, me llamó la atención en el libro de Crónicas segunda, capítulo 7. Capítulo 7, el verso 16 en adelante. Él dice, entonces dice, perdón, vamos a leer del verso 8. Crónicas 14 al 16. Dice, capítulo 7, 14 al 16. Vea lo que dice él, el Eterno. Si se humillare mi pueblo, oiga, si mi pueblo se humillare, sobre el cual ha sido invocado mi nombre. A nosotros nos fue invocado su nombre el día que hicimos Tevilá. Por eso nos invocaron el nombre de nuestro Adón, Yeshua Hamachía, el Mele de Israel. Ese nombre es invocado sobre su pueblo. Por eso es que él dice, y todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los crié, los formé y los hice. Y aquí también dice, a este pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. Dice, y oraren y buscaren mi rostro
y se convirtieron de sus malos caminos. Oiga, de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Ahora entendemos que ya no hay un templo, ¿sí? El templo fue destruido, pero un templo material, pero hay un templo espiritual en la cual Yeshua le dijo a la mujer samaritana que él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ahora, ¿quién es la casa? ¿Quién es el templo? Ese templo soy yo. Ese templo es usted donde Él mora. Nuestros corazones son el templo de Adonai. Por eso es que Pablo dice, porque vosotros sois el templo de Adonai. Y el templo de Adonai es santo. Entonces nosotros siendo el templo, por eso hacemos la oración al Eterno cuando estamos en momentos difíciles, cuando hemos pecado contra Él, hemos fallado contra Él y nos arrepentimos de corazón, reconocemos nuestras faltas y le oramos a Él. Él dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Vea, qué maravilloso. Es cuando uno reconoce y se puede humillar ante la presencia de Él, reconociendo sus pecados, reconociendo las faltas que hemos cometido. Bien que si así, y Él nos exalta. Miraba el chaval, yo creo que todos miraron, cuando se terminó la enseñanza de las Aliyó internacionalmente, y yo estaba observando y me llené de alegría de ver cómo presentaron, y como dijo el pastor Isaías, no lo alcanzaron a presentar a todos los pastores y grupos que hay en todos los países, y de personas contentas y dándole un agradecimiento al pastor y líder, el hermano Diego Higuita, por ese gran esfuerzo que él ha hecho en llevar esta Torá a muchos países, y ha estado, y ellos y los hermanos están muy contentos. Miramos el reflejo de ello, la felicidad que había en sus rostros, en sus vidas, todos estando agradecidos. ¿Por qué? Porque después de la humillación viene la exaltación. Como dice la escritura, el que honra, honra. Y es verdad. Y aunque, como decía el pastor, tal vez muchas personas va a tener, como dice, muchas piedras por allí, por allí, por allá, porque hay muchas personas que tal vez no gustan mucho, porque por algunas dificultades o cosas, y entonces ven cualquier cosa que haya, como vamos a decir, siempre el contradictor está mirando un error. Cuando Moche estaba de líder, miraban los errores para de una vez levantarse en contra él, y Pablo también. Cuando Yeshua también estuvo, también tuvo muchos contradictores que se presentaban delante, y muchos falsos testigos también se levantaron. Eso es así, hermanos, pero gracias al Eterno, porque esta carpa a la cual pertenecemos, una de las carpas de las 10 tribus de Israel, que se llama MS Shalom Internacional Casa de Israel, ha sido floreciente y ha crecido grandemente y se ha extendido por muchas naciones. Esta semilla ha sido regada y sembrada, hermanos, y esto nos muestra de que cuando nosotros
nos humillamos delante de la presencia y lo hacemos con humildad, Él es el que nos levanta, Él es el que exalta a su pueblo, a sus líderes, a sus hijos, a las familias, que nosotros estamos en la presencia del Eterno. También por eso miramos también una escritura en el libro de Jacob. Ustedes saben cuál es el libro de Jacob. Vamos a leerlo. Lo que dice en el capítulo 4, verso 10 al 12. No, es más atrás. Capítulo 4, vamos a leer el verso 8 en adelante. Dice, acercaos a mí, y Él se acercará a vosotros. Entonces dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestra tristeza y el gozo en tristeza. Y el verso 10 dice, humillaos delante de Adonai y Él os exaltará. ¿Sí ven? Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la Torá y juzga la Torá. Pero si tú juzgas la Torá, no eres hacedor de la Torá, sino un juez. Uno solo es el dador de la Torá, que es el Eterno, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Qué palabra tan hermosa. ¿Sí? Tenemos que humillarnos delante de la presencia de Él. El Eterno no nos ha puesto para ser personas arrogantes, altivas, y por medio de nuestra altivez y nuestra arrogancia, ponernos a juzgar a los demás, a mirar en qué se puede o qué cosa hace el hermano, si le encontramos un errorcito, para de una vez pegarnos de allí y comenzar a murmurar. Dice que Él no nos ha puesto a nosotros como jueces. El único que puede juzgar al hombre es el que da la Torá, y Él es el Eterno. Él es el juez. Ese es el que nos puede juzgar. Nosotros tenemos que ser personas realmente humildes, que seamos personas obedecedoras de la palabra, de la Torá. No personas que tal vez seamos negligentes, como dice también el Salmo 138. Vamos a mirar el Salmo 138. El Salmo 138, versos 6 al 8. Dice, porque Adonai es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde. Mas al altivo mira de lejos. ¿Sí ven? Al altivo mira de lejos. Por eso es que la Torá nos instruye y nos enseña, para que no vayamos a ser aquellas personas que seamos arrogantes, altivos, que por todo nos sentimos tal vez mal, que nada nos gusta, que tal vez cuando escuchamos, me hace acordar, vuelvo a repetirlo, una vez cuando yo era pastor en un pueblo, había un hermano, un gran hermano, ¿para qué? Muy amable, servidor y todo. Pero cuando se enseñaba algún tema de la palabra,
tal vez él se sentía mal, entonces salía haciendo una cara de amargura y se iba y no se despedía de ningún hermano. Iba y le decía ya a la familia, a él, a su esposa y todo, es que yo soy la oveja negra de la congregación. Todo lo que el pastor dice es por echármelas a mí. Bueno, se iba bravo. ¿Y ve? Era una persona que era altiva de corazón, no recibía con mansedumbre. Si la palabra que se enseña allí en la reunión, porque es el Ruach HaKodesh el que pone palabras en el labio, en nuestros labios, cae para mí y me redarguye, porque dice la Escritura que esta palabra es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta el corazón. ¿Sí ve? Ella penetra y redarguye nuestros corazones, porque esa es la Torá. Y cuando hay algo en nuestra vida, ¿por qué me voy a poner yo de mal genio? O voy a decir, no, yo no vuelvo allá, eso no hacen sino echármelas cada vez que voy. Ahí sí me tienen como la oveja negra. Y dejaba el hermano unos 15 días y no iba a la reunión. A los 15 días yo iba a la casa a visitarlo. Hermano Manuelito, ¿cómo ha estado? Hermano, bien. Me sentaba allá, la esposa me daba allí unas onces que se llama en Santander, unas onces. Y se sentaba y le decía, hermano Manuel, lo hemos extrañado en la congregación, no ha vuelto. Y apenas me miraba y se reía. El domingo voy, hermano. Claro, hermano, las puertas están abiertas. Para usted es un gran hermano en la congregación. Nos hace falta y lo extrañamos. Y al domingo otra vez estaba en la congregación. Pero cuando había algo que le llegaba a la vida, tal vez no quería despojarse de estas cosas. Y entonces se sentía mal. Por eso dice la palabra, que si su pueblo, el cual es invocado su nombre, se humillara de todo corazón y confesaren sus faltas, sus pecados delante de él escuchará la oración y perdonará sus pecados. Mire qué misericordioso es el Eterno. Él no guarda rencor. Y así es que muchas veces, a veces las palabras que se expresan a veces nos parecen duras. Yeshua, cuando estuvo en el ministerio aquí en la tierra, él a veces les habló duro al pueblo. Ustedes saben que a los fariseos, a los trató de fariseos, sepulcros blanqueados, hijos de Satán, hijos de las tinieblas. Vea cómo los trataba él duro, porque eran personas que realmente escuchaban y nunca aprendían ni se arrepentían. Algo otros, quien les multiplicó los panes y les dio comida a como a 4,000, 5,000. Ay, se quedaron contentos. Este sí es el que nosotros estamos esperando. Ya no necesitamos trabajar. El de 5 panes y 7 peces da alimento para todo. Ellos lo buscaban como una aguja. Cuando lo encontraron, Señor, lo hemos buscado por toda parte y casi no lo encontramos. Y él los mira y dice, claro, ustedes me buscan es por lo que yo les he dado, por la comida material. Pero no quieren recibir la comida espiritual y comienza a hablarles de lo que es la Torá, de lo que es el pan. Y entonces dice que ya muchos comenzaron a irse, como que no les gustó mucho ya. Y cuando se fueron, dice que hasta algunos de sus discípulos y muchos decían, dura es esta palabra. ¿Quién se podrá salvar? Y Pedro dice, Señor, vea la gente cómo se va. Y Yeshua le dice a Pedro, ¿usted también se quiere ir? ¿Me verá? Y él le contesta,
Señor, Adonai, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, la persona que realmente entiende la Torá, abre su corazón como dice el salmo que me corresponde, cuando aquella persona toma la Torá en serio, está escrita en su corazón y reconoce que el Eterno nos corrige, nos enseña y que nosotros tenemos que ser personas humildes para recibirla, porque cuando Él nos reprende es a favor de nosotros mismos. Él no está en contra de nosotros, es para que nosotros busquemos, porque la palabra es para instrucción y para corregir. Y cuando nosotros entendemos, entonces podemos decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vea, ya usted comenzará a entender, la Torá para mí es lámpara. Y dice, juré y rectifiqué que guardaré. Oiga pues, hice un juramento, un compromiso y rectifiqué que guardaré tus juicios. Afligido estoy en gran manera. A veces vienen aflicciones. Vivifícame, oh Adonai, conforme a tu palabra. Que en medio de la aflicción, Él nos vivifica porque Él escucha. Entonces dice, te ruego, oh Adonai, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro. ¿Peligro de quién? En peligro, continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu Torá. Me pusieron lazo los impíos para que no anduviese en tus mandamientos. Oiga, me pusieron lazo los impíos para que no anduviera en tus mandamientos. ¿Cuántos lazos le han puesto a usted diciendo que ya la ley, que la Torá, que los mandamientos ya no son? Que usted no necesita guardar la Torá, los mandamientos, porque ya Yeshua los cumplió por usted y usted no necesita. ¿Cuántos impíos? Dice la Biblia, impío es aquel que está en contra de la Torá del Eterno. Quieren desviarlo a usted de los mandamientos, de las leyes del Eterno. Muchos, ¿verdad? Pero él dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque el gozo de mi corazón, porque son el gozo de mi corazón. O sea, la Torá es el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo, ¿hasta qué? Hasta el fin. Y bien dice la Escritura, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, por eso es que las enseñanzas de la palabra cada día nos instruyen. No se ponga usted tal vez arrogante o de mal genio, o no vaya a poner en su mente, yo no vuelvo más, porque la Torá te está corrigiendo, porque hay cosas que estamos haciendo mal. Digamos gracias, porque esto es una enseñanza para mí, aunque me duele. Porque usted coge un niño, usted sabe, un niño, usted lo castiga ahora, pero no es el castigo que nos hacían a nosotros, que nos daban, era con una correa. Y la profesora en la escuela era con una regla gruesa como de 8 centímetros. Y cada reglazo le quedaba a uno la mano roja. Y era 2, 3 reglazos en cada mano. Y había que poner las 2 manos. ¿Y ve? Nuestro papá o mamá nos cogían era con un rejo o con una correa y nos daban fuertemente. Ahora no es así. ¿Sí ve? Y muchas veces pues nosotros los que vivimos esa época damos gracias a nuestros padres porque pues aunque fueron un poco bruscos nos corrigieron a buen tiempo.
Y ellos no nos pegaban por cualquier cosa. Ellos nos castigaban cuando acometíamos una falta. Entonces yo siempre en la escuela, con mi primer año, era un niño muy peleón y siempre estaba pensando que a veces la profesora llamaba a mi mamá para darle quejas de mí. Y mi mamá no se ponía a pelear con la profesora, a decirle, es que usted le pega al niño. Antes le decía, vea profesora, le doy autoridad para que lo castigue. Nos metían en una pieza que donde estaba la mano peluda y la araña, bueno, a una pieza oscura nos metían de castigo la profesora. Nos arrodillaban con unos granitos de maíz en las rodillas allí y un ladrillo en cada mano allí. Mire, castigos. Y nunca nuestros padres fueron a pelear con la profesora o el profesor. Y hay que usted fuera a decirle al papá o a la mamá que la profesora lo había castigado porque encima le daban la ñapa. Por algo le castigó. Y es verdad que ahora no es así. No, ahora no es así. Ahora todo es diferente. Por eso es que ya nuestros hijos, nuestros nietos, ya estas generaciones, y vamos a ver más adelante, ya el niño le pega una palmada al papá en la cara y hasta duro y el papá le ríe y lo abraza y lo besa. Pues ya más tarde le pega al papá o a la mamá. ¿Cuántos hijos hay que le han pegado al papá y a la mamá? Y hasta les han quitado la vida. Estamos viviendo un tiempo de estos. Hermanos, aprendamos la corrección del Eterno, de nuestros pastores, cuando nos enseñan, nos corrigen, porque la Escritura dice que el pastor tiene que dar cuenta a Elohim, porque este rebaño, usted y yo, somos de Elohim, somos de Él. Y como somos de Él y Él ha puesto un líder, pastor, líder, para apacentar, Él tiene que dar cuenta de esas ovejas que tiene. Ante Él, responsabilidad. Y por eso es que a veces tiene que comenzar a corregir y la que tiene alguna herida, se ha rasguñado, curarla. El pastor está expuesto para curar a aquellas personas que están como resentidas, algo, llamarle a la atención, hablarles con amor, con humildad, porque el amor cubre multitud de faltas. Entonces, hermanos, reconozcamos nosotros que si nosotros nos humillamos delante del Eterno, Él nos levanta. Usted quiere ser una persona que el Eterno la ensalce y la levanta. Quiere ser una persona prosperada en su hogar, en su familia. Que su familia, su esposa, sus hijos puedan decir, mi esposo es un gran hombre. Sus hijos puedan decir, gracias papá, nos has enseñado a vivir. Cuando hemos hecho lo malo nos corrige, no lo va a coger con un rejo tampoco, pero sí puede hablarle. Yo creo que yo a mis hijos, no sé si me estarán escuchando, nunca les di rejo, pero sí les hablé con autoridad. Puse la autoridad que el Eterno me había dado en ellos. Y ahí están. ¿Sí ven? Ahí están. Ahí están nuestros nietos y bisnietos. Porque se le enseñó la Torá o la palabra y ellos le enseñaron a sus hijos y sus hijos y sus nietos a sus hijos. Y ahí vamos, adelante. Hermanos, recibamos la palabra con mansedumbre. Todas las correcciones recibámoslas con mansedumbre, con humildad, que es para bien. Todas las cosas que suceden a veces que parecen mal es para bien. El Eterno te ama y por eso nos dejó su Torá, para instruirnos, corregirnos y enseñarnos, a fin de que seamos personas preparadas para toda buena obra.
Gracias, Padre, en esta mañana te damos por este hermoso día que nos das, por este momento tan maravilloso, que podamos compartir con nuestros hermanos, Padre, la enseñanza de tu Torá. Yo sé, Padre, que tu amor es grande y maravilloso. Es tan grande que dice la Escritura que se despojó a sí mismo y se hizo siervo semejante a los hombres, y que fue obediente hasta la muerte y la muerte en un madero. Lo hizo por amor a mí y a usted, hermano. Gracias, Padre, por ese amor tan grande. Y Padre, cuando cometa alguna falta y tú me corrijas, permítame reconocerla, porque tu palabra dice, el que reconoce sus pecados y se aparta de ellos, alcanza misericordia, alcanza bondad. Padre, tú eres misericordioso y maravilloso. Guía a tu pueblo, Señor. Guíanos en este camino, Padre Santo. No nos dejes desviar ni a la derecha ni a la izquierda, que caminemos derechos por este camino, como dice tu palabra, y por torpe que sea, no se extraviará. Gracias, Padre, por esta palabra tan maravillosa que cada día da a nuestras vidas. Que esta palabra sea dada para nuestros hermanos y la bendición para todas nuestras familias. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias en este día por haber estado aquí compartiendo esta palabra. Bendición por la Torá. Barú atá Adonai Eloheinu mele haolam, Hacher natan lanu Torá. Eme behaye olam natan betuheinu Barú atá Adonai noten a Torá. Bendito eres tú, Adonai, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que nos da la Torá. Amén. Amén, amén.